tema pues es la identificación de la persona. Para ello pues vamos a hacer un breve, como siempre, un breve resumen al principio y entonces vamos a ir despejando todas las dudas. Vamos a presentar, hacer la presentación. Bueno, entonces el día de hoy pues vamos a hacer lo que es la identificación de la persona. Si recordamos, pues la persona en sí y una serie de denominaciones que una de ellas pues es como un ente, el sujeto de derecho, ese, ese sujeto, esa persona que se es persona desde que éste es capaz de tener derechos y obligaciones. Igualmente, al momento desde cuando se es persona. Y es a través de la personalidad que, como una investidura jurídica que otorga el Estado a esta persona para que sea apto de derechos y obligaciones. Al ya tener para que sea apto, pero luego la persona también tiene su capacidad, que no es más que esa aptitud ya para ejercitar sus derechos y cumplir con sus obligaciones. Por lo tanto, pues esta investidura jurídica, esta personalidad que le da aptitud para derechos y obligaciones, pues ya los vimos que fue a través de esas teorías de la personalidad, como son la teoría de la concepción, el nacimiento, la viabilidad y la teoría ecléctica, que es la que la que se basa nuestro ordenamiento jurídico, es la que adopta. Esta, luego de esa aptitud, al tener capacidad, o sea, aptitud para derechos y obligaciones, hay dos tipos: la capacidad de goce o de derecho, que se otorga por el simple hecho de ser persona y que de la cual todos tenemos, y la capacidad de ejercicio o de obrar o de hecho, que es cuando se puede ejercitar esos derechos y cumplir con sus obligaciones por sí mismo. Antes, en la capacidad de goce, los menores y los incapaces ejercitan sus derechos a través de sus representantes legales. Y a ello, entonces, posteriormente, tenemos otro atributo como es el estado civil, en el cual vemos ese posicionamiento de esta persona o la situación que va a tener la persona frente a la nación, frente a la familia y frente a la sociedad. Por lo tanto, aquí se puede ser guatemalteco o extranjero, ciudadano, o dentro de la familia, hijo, padre, soltero, casado, unido de hecho, etcétera. Y dentro de la sociedad se puede ser mayor o menor de edad, o y capaz o incapaz, aquellos mayores de edad que fueron declarados judicialmente en estado de interdicción. Pero ahora sabemos que es esa persona, pero ¿quién es esa persona? ¿Cómo vamos a diferenciarla entre todo este conglomerado de personas, entre esta sociedad? Y entonces tenemos la necesidad de individualizarlo, identificarlo.
Y para ello, pues, debemos de recordar que todo tiene un nombre, todo tiene un nombre. Y la palabra clave es nominar, que quiere decir designar e individualizar. Eso es lo que significa nominar según el Diccionario Real de la Academia Española. Toda cosa, bien u objeto es identificado a través de un nomen, es de esta nominación, o sea, de esta designación e individualización. Por lo tanto, no puede atribuirse algo activa o pasivamente, o sea, no se le puede dar a alguien o pedirle que lo dé, o sea, activa o pasivamente, sin saber a quién o de quién es. Por lo tanto, es importante identificarlo. Esto trae a colación todos esos antecedentes históricos del nombre, y lo primitivo, pues se usaba signos. Aquí, perdón, que se salió del cuadro, pero el nombre es el modo más antiguo de designación e identificación de la persona dentro de la sociedad en que vive. Por ejemplo, el nombre del primer ser humano fue Adán, y esto provenía del hebreo, que significa hombre rojizo o de sangre, o bien hecho de tierra. Perdón. Posteriormente, solo se utilizaban un nombre, y así fueron apareciendo con Homero, Ulises, Menelao, etc. Perdón. Si el nombre era llevado por más de una persona, se le identificaba con el nombre de su padre, un nombre patronímico. La identificación del nombre del padre era el nombre patronímico, perdón. Me estoy atragantando aquí. Por ejemplo, Aquiles, hijo de Peleo, o ya agregaban el nombre del lugar, el gentilicio, por ejemplo, Tales de Mileto. Posteriormente, la identificación de la persona está conformada por 4 elementos. Por lo tanto, dentro de ese nombre en sí, hay un prenombre, o sea, un nombre de pila. El nombre que tenemos, por ejemplo, mi nombre de pila es Jorge Manuel. Luego lleva un nombre de familia y un pronombre que era la rama de donde se derivaba. En la Roma se utilizó una pluralidad de nombres, en la cual se tenía un nombre de pila, un nombre de familia, la rama de la familia y el apodo. Por ejemplo, ya nombraban a Marcos Tulio Cícero, o Publio Cornelo Escipión Africanus. Entonces, ya tuvieron esa pluralidad de nombres. Las mujeres no tenían nombre de pila, solo les correspondía un nombre de familia acompañado de un numeral para distinguir su posición en el nacimiento. Si eran 2 las hijas, era la mayor y la menor. Si eran más, era la prima, la segunda, la tercia y la cuarta. Ya en la Edad Media, pues, caído el Imperio Romano, reaparece el nombre individual y único que revelaba las características de quien los llevaba. Así pues, Clodoveo, que era un eminente guerrero, o Teodorico, poderoso en el pueblo. Pero a fin de evitar confusiones,
se individualiza el nombre de pila y se le agregan vocablos que denotaban una singularidad, o sea, alguna característica física, una profesión, el lugar. Entonces, así aparecían nombres como Plinio el Viejo, Isabel la Católica, Juana la Loca, etc. Posteriormente, ruego una disculpa, al terminar la clase voy a arreglar todo ello y entonces van a tener bien las diapositivas, perdonen. En los antecedentes históricos, entre los empezó la terminación EZ, IZ y OZ, que esta determinaba la relación paterno-filial, esa relación filial del hijo para con el padre. Por lo tanto, por ejemplo, Martínez, que era hijo de Martín; Pérez, hijo de Pedro; Hernández, hijo de Hernando; Fernando, hijo de Fernández; Rodrigo, hijo de Rodríguez; Gonzalo, hijo de González. Y entre los ingleses, con la terminación son, que era hijo, entonces Stevenson, hijo de Steve; Johnson, hijo de John. Vemos así que un buen número de apellidos tienen un origen en otros patronímicos. Por lo tanto, el nombre patronímico es lo que se deriva del propio padre. Aparte es el nombre de pila, que es el que uno tiene. Si se llama uno Jorge, y el nombre patronímico, ya que es Cabrera Garrido, el que va el nombre del padre y el apellido del padre y de la madre. Entonces, para ello debemos conceptualizar al nombre. Y sabemos que el nombre es un concepto nominativo, es una nominatio. El nombre va a ser la representación simbólica de esa persona, o sea que va a ser ese signo distintivo. En la diapositiva que yo les puse es omitir ese signo de interrogación y va a ser ese signo distintivo o señal gráfica, o sea que es una forma de manifestación directa del derecho a que tiene cada persona a esa identidad que hablábamos cuando establecíamos el Estado civil. Por lo tanto, a grosso modo podemos decir que el nombre es el conjunto de palabras que sirven para identificar a la persona. Es ese conjunto, porque lleva un nombre de pila y un nombre patronímico. Aunque uno decida solo un nombre, que si se llama Jorge, y el patronímico sería Cabrera y Garrido, Jorge Cabrera Garrido. Sin embargo, pues puede ser un conjunto de palabras, porque al menos mi nombre es Jorge Manuel Cabrera Garrido. Cuando es usado por una persona jurídica, si se recuerdan que hablábamos la persona jurídica, hay una persona individual y la persona jurídica o colectiva, y esa pues la persona colectiva o jurídica es un conjunto de personas individuales reunidas para un fin. Por lo tanto, cuando es usado por una persona jurídica no se llama nombre, sino denominación o razón social. ¿Cómo podemos definir el nombre? Pues que es el medio de individualizar a la persona, y nos recordamos en qué tipo de relaciones es que va a intervenir esa persona. En esas relaciones familiares, sociales, jurídicas y de trabajo. Es la forma de individualizar. Va a ser ese medio para designar
las personas y va a constituir un derecho subjetivo, intelectual, o sea, sobre de la persona y de carácter eminentemente extrapatrimonial, o sea, que no tiene una valoración pecuniaria. Es un componente de la identidad estática que se manifiesta en una situación jurídica en la que se tutela la denominación individual de una persona. O sea, esa diferenciación, esa identificación en sí entre una y otra u otras personas eso es el nombre, esa es la identificación. Pero ¿de dónde viene todo ello? Todo se originó a través de unas teorías que la primera se decía que era la teoría de la propiedad. Esta sostenía que el nombre era un verdadero derecho de propiedad sui generis, porque uno tenía derecho a ese nombre. Se advirtió que el nombre no era un derecho de idénticas características que, por ejemplo, como el derecho, esa propiedad que tengo yo sobre las cosas, y que las cosas requerían obligatoriedad e inmutabilidad. Entonces, las cosas sí se pueden vender, en cambio el nombre no se puede vender. Por lo tanto, el doctor Juan Francisco Flores establece que el nombre es una categoría jurídica y no un bien. Por lo tanto, esa teoría de la propiedad, pues quedó así un poquito al margen y surgió otra teoría que se denominó teoría de la institución de policía civil, no teoría de la Policía Nacional Civil. Esta es una teoría de la institución de policía civil que era sostenida por Planiol y Brandi y establecían que el nombre es una designación oficial que era importante dentro de una comunidad identificar a las personas e individualizarlas. Esto nos daba que no es un derecho privado, sino que era una institución de derecho público y que se presentaba de forma obligatoria para designar a las personas. La única función que establecía esta teoría de la institución de policía civil era identificar a las personas y que éstas podían ser controladas e identificadas por el Estado. Entonces, más que un derecho, el nombre implicaba una obligación, porque el Estado lo cautela y lo exige. Luego surge, a través de ellos, surge la teoría como un atributo de la personalidad. Ese atributo, se recuerdan que los atributos de la persona, pues ahí está lo que era la capacidad, como ya vivir, y ahora el nombre. Todas las personas, por el mero hecho de serlo o ser per se una persona, tienen nombre, porque según afirman los que promulgaban esta teoría, había una inferencia lógica. El recién nacido le corresponderán los apellidos de sus padres. Sin embargo, en algunas oportunidades se ignora la procedencia de la persona, como el caso de los niños abandonados, según lo establece el doctor Flores Juárez. Por ello, esta teoría pues no tuvo una fuerza jurídica como para establecer como el origen del nombre.
Entonces surge la teoría como un derecho de familia. El nombre como la manifestación de un derecho de familia, su procedencia de ella, pero la interrogante ahora con el tiempo, o sea, con la evolución, es que ha pasado con las adopciones o con esos niños abandonados. Pero esta es una teoría como manifestación de un derecho de familia. Por lo tanto, se puede decir que el nombre abarca tres ámbitos. Un ámbito social porque se debe de identificar a la persona frente al Estado, así como la posición que él adopta con su estado civil, hay que identificarlo frente al Estado. Hay un ámbito personal que distingue a los sujetos entre sí. No podemos ser los mismos unos y otros. Y en el ámbito familiar, pues diferencia a las familias a fin de que en realidad no se confundan. ¿Qué denominaciones pueden sufrir el nombre? Y el nombre, está el seudónimo, por ejemplo. Estas son manifestaciones afines al nombre. El nombre se compone del nombre de pila y un nombre patronímico. El nombre patronímico es el que conlleva el apellido del padre y el apellido de la madre, y en su caso, cuando no existe el padre, puede llevar los dos apellidos de la madre. Por lo tanto, hay denominaciones afines como por ejemplo el seudónimo. Ese seudónimo es el nombre elegido por la persona. Ese lo elige uno en ciertas actividades en que se necesita que no se sepa cuál es, trata de ocultar su nombre verdadero, y a través de algo de artístico, él adopta un nombre y al adoptarlo goza de la misma protección del nombre. Es propio de esa persona. Va a ser un nombre distinto al verdadero, pero que va a tener una característica muy importante. Y ojo, el seudónimo es un nombre que otorga la misma persona. Uno se otorga el nombre. Yo digo, por ejemplo, eh, Rubén Darío. Él por sí decidió que era Rubén Darío. Y así una serie de seudónimos artísticos, Checha, o un hombre y su India Maya, o que una serie de nombres, pero que son adoptados por como un motivo artístico o deportivo incluso, pero que es adoptado por la misma persona, pero por fines artísticos o deportivos. Ahora bien, el sobrenombre. El sobrenombre o apodo es un nombre que se va a diferenciar del seudónimo en que es impuesto por terceras personas, tomando en cuenta alguna cualidad o particularidad de esa persona. Son esos apodos que se ponen o el alias que aparecen, pero que son distintos del nombre. Es una especie de nombre calificativo con el cual se le distingue una denominación adicional, particular y distintiva del individuo. En ningún momento reemplaza el nombre y va a carecer de protección jurídica. Este es el alias o apodo y es conocido por otro nombre. Entonces,
la diferencia entre el seudónimo y el sobrenombre es que el seudónimo es establecido por la misma persona y el sobrenombre es impuesto por terceras personas. El seudónimo tiene protección jurídica y el sobrenombre no tiene protección jurídica. ¿Qué características podemos tener de ese nombre? Vuelvo a insistir, el nombre se va a componer de un nombre de pila y un nombre patronímico. Sus características, pues hay una muy importante, al igual que el estado civil, este también es erga omnes. Aquí lo vuelvo a recalcar, ergo es con respecto a de, y omnis, omne es con todos, o sea que con respecto de todos. En derecho es la eficacia de ciertos actos frente a todos, derecho cuyos efectos se producen con relación a todos. Yo puedo, mi nombre es frente a todos y respecto a todos es lo que me individualiza, por lo tanto es erga omnes. Este se ampara frente a cualquiera que pretenda desconocer o perjudicarme por mi nombre. Es irrenunciable por quedar sustraído a la autonomía de la voluntad. Yo, así es mi nombre. Yo tengo un derecho fundamental, por lo tanto no puedo renunciar a él. Es una forma de identificación y el Estado y todas las personas se necesita que tengan un nombre para poder diferenciarlos, por lo tanto, e identificarlos, por lo tanto, no se pueden renunciar. Es imprescriptible. Si ven, van casi características similares al estado civil. Es imprescriptible. El nombre se adquiere y no se extingue por el simple hecho de usarlo o dejar de usarlo durante varios años. Esto es que no se adquiere o se pierde por el mero transcurso del tiempo. No prescribe con el tiempo, o sea, que perdura. No tiene valor pecuniario, o sea que el nombre no se puede valorar en dinero, no se puede comprar ni vender, o sea, no tiene valor monetario. ¿Es obligatorio? Sí, pero aparte de obligatorio es necesario, ineludible y forzoso, porque todo sujeto debe llevarlo para identificarlo. Ahora bien, veamos lo más importante de la fundamentación del nombre. Leamos el artículo 4 del Código Civil. Por favor, alguien que lo lea. Artículo 4. Identificación de la persona. La persona individual se identifica con el nombre con que se inscriba su nacimiento en el registro civil, el que se compone del nombre propio y del apellido de sus padres casados o de sus padres no casados que lo hubieren reconocido. Los hijos de madre soltera serán inscritos con los apellidos de ésta. Los hijos de padres desconocidos serán inscritos con el nombre que les dé la persona o institución que los inscriba. En el caso de los menores ya inscritos en el registro civil con un solo apellido, la madre o quien ejerza la patria potestad podrá acudir nuevamente a dicho registro a ampliar la inscripción correspondiente para inscribir los dos apellidos. Ok. Entonces, la persona individual se identifica con el nombre con el que se inscriba su nacimiento, ese nombre de pila. El que se va, con su nombre, el que se va a componer del nombre propio o de pila y del apellido de sus padres casados
o del de sus padres no casados, que así lo consideren, lo hubieran reconocido. Los hijos de madre soltera, pues pueden inscribir con los apellidos de la madre. Y pues después de tener solo un apellido, pues puede volver al registro civil y inscribir con el reconocimiento obvio para ponerle el primero y el segundo apellido. O sea que esta es la identificación. No hay una definición clara, sin embargo, dice que es la identificación de la persona con el nombre que se inscriba su nacimiento en el registro civil de la ley del Registro Nacional de las Personas, según la ley. Entonces, alguien que lea el artículo 5, ¿qué es lo que pasa con cierto tipo de situaciones cuando hay ese tipo de inscripciones? Leamos el artículo 5. Artículo 5. El que constante y públicamente use nombre propio o apellido distinto del que consta en su partida de nacimiento, o use incompleto su nombre u omita alguno de los apellidos que le corresponden, puede establecer su identificación por medio de declaración jurada hecha en escritura pública por la misma persona si fuere mayor de edad, o por sus padres que ejercieren la patria potestad. También podrá hacerse por cualquiera que tenga interés en la identificación conforme el procedimiento establecido por el Código Procesal Civil y Mercantil, reformado por el artículo 1 del Decreto Ley número 72-84, el 17 de julio de 1984. Sin embargo, hay el último párrafo, eso que es una reforma del 14 de abril del 2018. Leamos, yo creo, no sé, creo que su código no lo tiene. Hay que actualizar su código porque desde el 2018 hay una reforma al último párrafo de este artículo 5. A ver, ¿alguien lo tiene? Sí, licenciado. Lean, por favor. La presencia o ausencia de tilde en un nombre no lo hace distinto y por lo tanto no implica la necesidad de establecer identificación, otorgar cambio de nombre o realizar trámite, corrección o modificación alguna. O sea, todas esas situaciones que vamos a encontrar cuando realmente, como establece el inicio del artículo, que dice el que constante y públicamente use nombre propio o apellido distinto con el que fue inscrito, o que lo use incompletamente, o sea que omita alguno de los apellidos que le corresponden. Él va a tener que establecer una identificación por medio de una declaración jurada que se hace en escritura pública. ¿Quiénes faccionan las escrituras públicas? Los notarios. Los notarios. No los abogados, ¿verdad? Los abogados litigan, los notarios cartulan. Vamos a ver, por ejemplo, aquí yo les pongo un ejemplo y me pongo yo como ejemplo. Yo fui inscrito como Jorge Manuel Cabrera Garrido. Dice que yo ha utilizado constante y públicamente. A mí me conocen como Manuel Cabrera Garrido. Otros también me conocen como Jorge Garrido y así me han identificado.
o como Manuel Garrido. Por lo que dichos nombres también, aparte que me han identificado, me han correspondido. Por lo tanto, yo, si mi nombre es Jorge Manuel Cabrera Garrido y me extendieran un cheque como Jorge Garrido, no me lo van a cambiar porque no corresponde al nombre con el cual yo estoy inscrito. Por lo tanto, yo tengo la obligación de hacer una identificación de persona con una declaración hecha en una escritura pública. O sea, el que constante y públicamente use un nombre distinto, entonces tiene que hacer una identificación de persona. Ahora bien, hay otros, como por ejemplo, esta persona está inscrito como Mario Castillo Mata. Ese Mario Castillo Mata, el Mata lleva 2 T. Y entonces, él ha utilizado constante y públicamente los nombres de Mario Castillo Mata, con una sola T, por lo que dichos nombres también le identifican y le corresponden. Otro es, por ejemplo, si fuera Sonia López, Sonia con S y Sonia López con Z. Esa letra y esa hace que sea una persona distinta. Por lo tanto, debe de hacer una identificación de persona mediante la declaración con una escritura pública. Tal y como lo establece el artículo 5, en el que constante y públicamente use nombre propio o apellido distinto del que consta en su partida de nacimiento o use incompleto su nombre u omita alguno de los apellidos que le corresponden. Puede establecer su identificación por medio de una declaración jurada hecha en escritura pública. Entonces, ahora bien, esta persona, a ver, es inscrito como José Carlos López González. A él le extienden un documento como José Carlos López González y no lleva ninguna tilde. Pero por la reforma del artículo 5, el último párrafo, no hay problema. La ausencia de tilde en un nombre no lo hace distinto. Ahí dice la presencia o ausencia de tilde en un nombre no lo hace distinto y por lo tanto no implica la necesidad de establecer identificación, otorgar cambio de nombre o realizar un trámite, corrección o modificación alguna. ¿Estamos? Creo que ahí está más que claro. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿podré cambiarme el nombre? Pues sí, leamos el artículo 6. Dice, cambio de nombre. Las personas no pueden cambiar sus nombres sino con autorización judicial. La persona a quien perjudique un cambio de nombre puede oponerse a la pretensión del solicitante en la forma que dispone el Código Procesal Civil y Mercantil. Así es. Artículo 7. En los casos a que se refieren los artículos anteriores,
La alteración se anotará al margen de la partida de nacimiento, la identificación Al partida de nacimiento, punto. La identidad, siga pues, hay que aprender ahí a hacer la pausa. La identificación y el cambio de nombre no modifican la condición civil del que la obtiene ni constituye prueba alguna de la filiación. O sea que el hecho de que se haga una identificación y cambio de nombre no van a modificar la condición ni puede ser prueba de una paternidad o de una relación con una filiación. Entonces, ¿me puedo cambiar el nombre? Sí. Y obviamente pues para ello tendremos que referirnos al artículo. Ya ustedes ahí en su artículo 7 o en el 6 igual, a donde dice Código Procesal Civil y Mercantil, en el 6 ponen ver artículo 438 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces ya empiezan a hacer sus llamadas y sus anotaciones. Y entonces usted va a ir luego a su Código Procesal Civil y donde está la solicitud y el trámite. La persona que por cualquier motivo desee cambiar su nombre de acuerdo con lo establecido en el Código Civil, lo solicitará por escrito al juez de primera instancia de su domicilio, expresando los motivos que tenga para hacerlo y el nombre completo que quiera adoptar. El juez mandará que se reciba la información que se ofrezca por el solicitante y que se publique el aviso de su solicitud en el diario oficial, esos son los edictos, y en otros de los de mayor circulación por 3 veces en el término de 30 días. El aviso expresará el nombre completo del peticionario, el nombre que desea adoptar y la advertencia de que puede formalizarse oposición por quienes se consideren perjudicados por el cambio de nombre. Luego, en el 439 del mismo código, resolución y oposición, recibida la información y transcurridos 10 días a partir de la última publicación, sin que haya habido oposición, el juez accederá al cambio de nombre y ordenará que se publique por una sola vez en el diario oficial y que se comunique al registro civil para que se haga la anotación correspondiente. Eso es el RENAP. Si se hubiere presentado oposición, se tramitará en forma de incidente y en vista de la prueba aportada, el juez resolverá si procede o no el cambio de nombre y esta resolución es apelable. Entonces, esas son las situaciones con el nombre, pero que también están tutelados por el Código Penal en el uso público de nombre supuesto. Quien usare públicamente nombre supuesto será sancionado con multa de 500 si el uso del nombre supuesto tuviere por objeto ocultar algún delito, eludir una condena o causar algún perjuicio al Estado o a un particular. Además de la sanción señalada en el párrafo que antecede, se impondrá al responsable prisión de 1 a 2 años. Entonces, esto es el nombre. Esta es la individualización de la persona y por lo tanto, pues esto nos hace hacer obligatorio que cada uno tenga que tener un nombre.
lo cual se va a componer de un nombre de pila y un nombre patronímico. El nombre patronímico es formado por los apellidos de los padres cuando así fueran al registro civil y fueran casados, y los que no, pues que los reconozcan como tales, o la madre, si no hay padre, lo puede inscribir con los dos apellidos de la madre, o con solo uno, y posteriormente puede volver al registro para incluir el nombre del padre, el apellido del padre. Esto es, a ver qué nos dice la Lic ahora. Ya me estaba atragantando, Lic. Así estoy yo, oíme la voz, sigo fregada. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Vamos a responder las preguntas que están formulando, pero quiero darles unos avisos. Primero, ustedes el día lunes van a empezar con los exámenes parciales, ¿verdad? ¿Ya lo saben? Sí, licenciada. Tienen su primer parcial el día lunes 20 de febrero. Y van a tener exámenes el lunes, miércoles y viernes. Mira, pues, entonces lo que yo les quiero indicar es que los días martes 21 y jueves 23 vamos a tener clases hoy, porque fíjense que no hemos cubierto todo el contenido del programa y debemos de llegar hasta el tema de las personas colectivas. Permítanme, guardé de una vez el programa y no. Entonces, el contenido para su primer examen parcial va a iniciar desde el primer punto, que fue Derecho Civil. Tenemos los temas del Derecho Civil, tenemos las personas, la personalidad, capacidad, incapacidad, estado civil de las personas, el tema de hoy que es identificación de la persona, y entre martes y jueves vamos a ver el domicilio y la ausencia. Entonces, el tema de las personas colectivas, lo van a investigar ustedes. ¿Por qué? Es un tema bastante sencillo y es un tema que ustedes ya vieron en los cursos de introducción al derecho 1 y 2. Entonces, ustedes van, revisan sus copias o libros de los cursos de introducción al derecho 1 y 2 y ahí van a encontrar el tema. De todas maneras, se les va a entregar guías hoy para que ustedes tengan la agenda a seguir en cuanto al tema de las personas colectivas. Entonces, vean que estamos advirtiendo desde ya que tienen que estudiar eso. No habrá suspensión, el contenido y el tema de las personas colectivas. Ahora ya podemos responder a esas preguntas. No sé si tienen alguna duda en cuanto al nombre. Ya vieron que el nombre, cuando les preguntan su nombre, eso incluye el nombre propio y sus apellidos. Yo les podría preguntar ahorita, miren, ¿y se podrá cambiar uno el apellido? ¿Qué piensan? Digo que sí se puede. Licenciada. Solo uno, Voy a dar una persona. Ajá, Ana Barrera, vamos a ver. ¿Podrá cambiarse uno el apellido? ¿Quién quiere hablar? Vamos a ver. Nos perdió Lucía Barrios. No se puede cambiar el apellido. ¿No? Ah, vaya. ¿Quién más quiere opinar? Buenas noches, licenciada. Yo pienso que sí Claro se que puede sí. cambiar el nombre propio, incluso el apellido, tanto paterno como materno, porque digamos, tomando en consideración ¿Por qué crees? porque se formaliza ese trámite judicial o notarial para que nos dé esa autorización.
Ajá, pero ¿por qué crees que el apellido también se cambia? Se puede cambiar. Y por ejemplo, yo póngale que mi apellido es Conde. Algunas veces este apellido me causa algunos problemas porque me asocian con una persona que es política y no tengo ningún vínculo con ella. Póngale que como me siento afectada en algunos momentos, sí me gustaría cambiar mi apellido. Póngale que mi mamá es de apellido Villagrán. Me gustaría sustituir el apellido paterno de mi señor Pero la padre. pregunta es, ¿puedes cambiar tus apellidos? A mi criterio, sí, Ligda. Ajá, ¿por qué? Porque, digamos, le hago esa solicitud igual como en el cambio de nombre a un juez competente y le expreso la situación. Puede ser. Lo que pasa es que, sí puedes, lo que pasa es que no olviden, y eso es lo que estamos aprendiendo hoy, que las partes del nombre son el nombre propio y apellidos. Entonces el apellido es parte del nombre, no son dos cosas diferentes, es un todo, es indivisible pues, pero se integra de dos elementos, nombre propio y apellido. Y si ustedes solicitan, como dice Elizabeth, la autorización judicial, que también puede ser con aprobación notarial, porque se hacen publicaciones. De hecho, por eso es que se hacen las publicaciones, porque las primeras publicaciones es anunciando que doña fulanita quiere cambiarse el nombre. Y la última publicación es, ya agotado el trámite, se realiza indicando que se aprobó el cambio de nombre de fulanita por fulanitas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, sí se puede. Vamos a ver qué otra duda tienen por acá. Bueno, Ana, ¿ibas a preguntar algo? Ay, Dios. ¿Ibas a preguntar algo? Ana, no, licenciada, perdón, es que lo que pasa es de que mi computadora está algo... vale. Luego, Linda, Lucía Barrios. Lucía Barrios. Sí, licenciada. No, es que yo les decía, o sea, tal vez sí se puede, pero no, yo siempre, tal vez sí me puedo cambiar el apellido, pero no tiene filiación. Por ejemplo, me puedo poner a Lucía, tal vez Arzú, ¿verdad? Pero no tiene filiación con Álvaro Arzú y con la familia Arzú. O sea, no, eso es lo que... son dos cosas diferentes, Lucía. Uno es en relación a que te puedes cambiar tu nombre. Y eso sí lo regula la legislación también, que en ningún momento constituye prueba de filiación. Filiación es una cosa y el cambio de nombre es otra, ¿de acuerdo? Pero el tener los mismos apellidos no implica que seamos parientes, pues que constituya alguna prueba de filiación. A eso es que se refiere. ¿Y se podrá oponer la familia Arzú? Por supuesto que se va a oponer, seguramente. Sí, se puede oponer, ¿verdad? Pero tendrá que haber una relación, alguna situación. Una oposición. ¿Por qué? ¿Por qué es la oposición? Si no hay porque esa no crea ninguna relación filial. Así es. Y esa oposición sí se tramita en la vía judicial, es decir, a través de juez, ¿verdad? Por medio de juez, quien dictará la resolución. Y entonces Linda ya, ¿verdad? Yo, Amílcar Miranda. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Fíjese, bueno, disculpe, con una consulta. Cuando uno, digamos, si quiere hacer el cambio de apellido, tiene que ser de el mismo apellido, ya sea del papá o de la mamá, o se puede optar por algún otro apellido. Lo que pasa es que tú quieras. Mira, puede ser el que tú quieras, porque para eso hay que hacer las publicaciones en los diarios, para ver si no hay alguien a quien le afecte, para que haga valer su oposición. Muy bien. Muchas gracias, licenciada. Licenciada, perdone que a manera de, tal vez como un aporte, fíjese que yo tengo un familiar que es originario de Zacapa. Y en Zacapa, cuando el señor Arnoldo Vargas fue alcalde, algunos niños cuando nacían los papás querían que tuvieran ese apellido Vargas.
e iban a la municipalidad y le preguntaban al alcalde de turno en ese momento, que era él, si podían utilizar el apellido Vargas, y él decía, sí, pónganle mi apellido a ese patojo. Ah, sí. Sí, pero lo que pasa es de que sí les ponían el Arnoldo Vargas, pero entraban como nombre propio. O sea, que se llamaba Arnoldo Vargas y tenían los Morales Cheu, Cabrera Garrido. Sí. Sí, pero sí hay de ese tipo de situaciones, hay una serie de nombres que tienen Edgar Gudiel, aquel famoso locutor de un programa de televisión, Jorge Méndez y todos los, y así, Messi, Cristiano, y hay, sí, el nombre puede ponerse casi todos los nombres, pero la pregunta y el tip es de que si se puede cambiar el nombre, sí, porque el nombre se compone de nombre propio o nombre de pila y apellidos. Anímico o apellidos. Así es. Ezequiel de la Cruz. Sí, buenas tardes, licenciados. Solo para agregar algo, el tema de los nombres es muy importante. Por algunas razones en el seguro social, generalmente la gente mayor, ¿verdad? Como ya tienen bastante tiempo de vivir, más que todo de los 60 años. Antes, perdón, no, o sea, a lo que voy es de que antes generalmente les ponían casi Pedro a todos y solo les ponían un nombre y un apellido. Entonces ahora, digamos, ya los patronos lo reportaban con un nombre y un apellido, pero el problema que se genera muchas veces es de que existen muchos Pedros y digamos, muchos Pedros con el mismo apellido y ya no se puede identificar a quién corresponde cierto nombre, ¿verdad? Entonces considero de que por eso es muy importante conocer que hay que hacer, se me fue, no, que hay que mire, hacer la identificación de persona, perdón, la identificación de persona. No, fíjese, Ezequiel, que ahí está equivocada. Nos va a disculpar, pero está equivocada. Sí, no tenga pena. El hecho de que puede haber, mire, María Morales, por ejemplo, ese nombre es bien común. María Morales, y pueden haber 5 Marías Morales. Ustedes a lo que tienen que abocarse es a su certificación de nacimiento, porque ahí está el lugar de nacimiento, la fecha y quiénes son sus padres. Y esos datos sí no van a ser iguales para todos, ¿verdad? Ustedes se están basando únicamente en el DPI, pero con una certificación de nacimiento y puede comprobar y una certificación de matrimonio también de esa inscripción. Entonces ahí van al origen, pero no es necesario que tengan identificación de persona. Sí, perdón, Dicta, a lo que voy es, tal vez no me expliqué bien al inicio. O sea, a lo que voy es de que muchas veces las personas de ahorita tenemos, por ejemplo, 2 nombres. Yo me llamo Ezequiel Trinidad, pero a mí el Trinidad no me gusta. Ajá. O puede ser que el Ezequiel, que es mi nombre propio, puede ser de que no me guste el Ezequiel. Entonces yo pido o solicito que me registren como Trinidad de la Cruz nada más. Entonces, a lo que voy es de que muchas veces no hacemos la identificación de persona, pero a la hora de hacer algún trámite, ahí es donde se nos complica. Eso era lo que quería hacer. Entonces, ahí sí. ¿Por qué? Porque estás usando un nombre diferente al que consta en tu partida de nacimiento. Y eso sí lo regula el artículo 5. Omitís un nombre, cambias un nombre, etcétera, ¿verdad? Porque el artículo 5, Ezequiel. Ezequiel. Sí, Lita, perdóneme, lo que pasa es de que ahorita estoy en el trabajo, entonces no tengo la Constitución acá, solo estoy escuchando la clase. Sí, pues, pero no está en la Constitución tampoco, mijo, está en el Código. Sí, yo sé, perdón, está en el Código, para empezar por ahí, ¿verdad? Bueno, ¿quién tiene su Código Civil? Sí, la licenciada, ahí ya hemos leído y está más que claro, por eso es que debemos de subrayar. Se los puse en la diapositiva
y los puse a leer. Y el artículo el que constante y públicamente use nombre propio o apellido distinto del que consta en su partida de nacimiento o use incompleto su nombre, entonces tú omita alguno de los apellidos que le corresponde, puede establecer su identificación por medio de declaración jurada hecha en escritura pública. Y esa sí es una identificación de persona. Lo que pasa es que se les advierte que ustedes no pueden estar en una clase de derecho civil sin sus leyes, pues eso es fundamental. Se les dijo desde el primer día de clase. Carlos David López, ¿cuál es tu duda? Buenas noches, licenciados. ¿Me escuchan? Buenas noches, sí, te escuchamos. Buenas noches. Yo solo tengo una consulta. Entonces, ¿qué va a pasar si yo me cambio de nombre y me pongo el de otra persona? ¿Qué va a pasar con la afiliación? Es que no pasa nada. Sí, se lo conservo, solo lea bien su artículo 7. 7. En los casos a que se refieren los artículos anteriores, la alteración se anotará al margen de la partida de nacimiento. La identificación y el cambio de nombre no modifican la condición civil del que lo obtiene ni constituye prueba alguna de la afiliación. Ahí está la respuesta. Ya. Gracias. Ahí está. Ahora Oscar López y luego Lucía Barrios. Oscar López. Buenas noches, licenciados. Un gusto saludarles. Gracias. Yo con una pregunta, porque la verdad ahorita me surgió una duda hablando sobre los nombres. Fíjense que acá por donde yo vivo hay unas personas que la verdad son de escasos recursos y, o sea, ellos no pueden comunicarse, la verdad ellos no pueden hablar prácticamente, no se sabe si son mudos, sordomudos, la verdad todos los vecinos desconocen. Y también desconocen cuál es el nombre verdadero de esas personas porque la mamá ya falleció y la mamá igual tenía el mismo problema que a ellos le costaba comunicarse con las personas. Entonces mi pregunta es, ¿hay algún límite de edad para poder reconocer, por ejemplo, algún hijo o algo por el estilo? Es imprescriptible, ahí no hay límite de nada. No, por el transcurso del tiempo. No se pierde el derecho por el transcurso del tiempo. Pues por un ejemplo, que yo tenga 60 años y nunca me reconoció mi mamá o algo así, no importa. No importa, ese es un derecho irrenunciable que tú tienes. Si el derecho al nombre es un atributo, derecho irrenunciable de las personas. Ok, muchas gracias por aclarar mi duda. Bueno, Lucía Barrios. Creo que Luis Daniel Ardón hace rato que quería hablar ahí. Hable. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches, licenciado, licenciada. Solo con una consulta. En cuanto al seudónimo, el licenciado mencionó que tiene protección jurídica, ¿verdad? Sí. Era pequeña duda que tenía. Sí, tiene protección porque uno mismo lo utiliza debe utilizarlo por motivos artísticos, deportivos. Entonces tiene protección jurídica. A diferencia del que le pone un apodo o un alias, muy bien, no tiene protección jurídica. Gracias, licenciado, gracias, licenciado. Lucía Barrios. Sí, licenciado. Solo como que con una anécdota o algo así. Fíjense, pues, nosotros somos 7 hermanos, ¿verdad? Y todos somos Barrios Mendoza. Pero una de mis hermanas le pusieron Mendoza con S, Mendoza. Entonces nosotros le molestamos porque le decimos, ay, vos no sos mi hermana porque no tenés el mismo apellido. Pero de 7 hermanos. Buena la pregunta para Lucía, según el artículo 5, ¿qué es lo que debe de hacer su hermana? Según el artículo 5. Que ya hemos leído. Saber, usen completo su nombre, apellido, su identificación. Sí. También podrá hacerse por medio de cualquiera que tenga interés en la identificación. Vamos a ver.
Dice el artículo 5, el que constante y públicamente use nombre propio o apellido distinto del que consta en su partida de nacimiento o use incompleto su nombre u omita alguno de sus apellidos que le corresponden, puede establecer su identificación por medio de declaración jurada. Entonces, ella tendría que hacer una declaración jurada para cambiar de que su apellido en realidad... Ajá, de que su apellido es con Z, no con S, ¿verdad? Sí, No, es. de que Es que constante. Barrios Mendoza con Z y Barrios Mendoza con S es la misma Es la misma persona. Corresponden e identifican a una misma persona. A mí, gracias. Mi papá era un caso, yo siempre se los pongo a la licencia, que es el de Mata. Mi papá era con 2 T y para todo le ponían una sola T. Entonces tuvo que hacer una identificación de persona porque le extendían cheques con Mata con una sola T y Mata con 2 T. Entonces tenía la identificación de persona. Muy bien. Elizabeth Conde, ¿quiere volver a hablar? Sí, Ligda, perdone como molesto, licenciado, en relación a lo que decía la compañera. El Registro Nacional de las Personas, RENAP, tiene una área denominada notariales. Yo tuve ese problema de que era de León con D minúscula, y estaba casada con un de León con D mayúscula, y ahí fui a hacer todo lo correspondiente a ese cambio, y ahora pues ya aparezco casada con el de León con D mayúscula. Con doble León. Ajá, cabal. Gracias. Sí, en el RENAP, pero creo que hace un estudio socioeconómico, ¿verdad, Elizabeth? Fíjese, Ligda, que no me realizaron nada de eso, solo llené justamente, como decía el licenciado, un pequeño formulario que es esa declaración jurada que no tiene ningún costo por si alguien tuviera ese problema, y pues ya posteriormente fui a sacar mi certificación de matrimonio porque ese era el caso, y después también se hicieron las correcciones para mis hijos en las certificaciones de nacimiento, se hizo la corrección y no tuve ningún costo. Lo que pasa también, licenciada Cheu, Morales Cheu, que esa es el de León con mayúscula o minúscula, es el único cambio que les hacen, pero si es identificación de personas, sí hay que hacer el trámite notarial y ahí sí lo hacen. Ahí lo hacen, es gratuito. Yo tenía la idea que hacía un estudio socioeconómico, pero entonces yo creo que servicio social, algo así se llama de esa. Así es. Haroldo Gómez. Buenas noches, licenciados, es un gusto. Solo con el tema de Lucía, me quedó la duda de que se da cuenta de que como a la hermana de ella la registraron como Mendoza con S, pero así la registraron y ella siempre se identificó así. Mi pregunta es, ¿tiene que hacer esa declaración jurada siempre o no hay problema porque tenga Mendoza con S? Lo que pasa es de que por la relación filial, ella es hija de Mendoza con Z. Entonces, ella pues probablemente no le está ocasionando mucho problema. Sin embargo, ella puede hacer la identificación de persona que Mendoza con S pone su nombre completo, ¿verdad? Digamos, fulana de tal, Mendoza, Barrios Mendoza y Barrios Mendoza con Z. Es la misma persona y por lo tanto hace la identificación de persona. Hay algunos que no les ocasiona mucho problema, no tienen, pero desde el punto de vista a veces en la SAT puede tener algún problema. Por ejemplo, acá, o en el Tribunal Supremo Electoral. Así es. Bueno, Jocabel. O para la herencia. Buenas noches. Está bien. Para la herencia, perfecto, así es. Jocabel, yo
Yo leí por ahí Jocabet Velázquez. Sí. Buenas noches, licenciados. Esto no sé si ya lo habían comentado, pero me surge la duda de que a la hora de cambiarse el nombre, por ejemplo, ¿qué sucede con los documentos de identificación como por ejemplo, el pasaporte? ¿Hay que hacer también un debido cambio o no sé qué sucede? Totalmente. Exactamente, desde que tienes la resolución que ha autorizado tu cambio de nombre, porque estamos hablando de cambio de nombre, hay que tramitar todos los documentos nuevamente, porque ya tienes tu autorización judicial notarial en su caso. ¿Y con los títulos, licenciada? ¿También? Igual, también. Igual. Ah, ok. Solamente, gracias. María Elena Mancía. Licenciados, muy buenas noches. Le voy a contar algo, porque si no, no puedo llegar al punto. Una pareja tuvo una niña y un niño. Lo reconocieron, pero la señora falleció. Entonces vino la tía y se quedó con los 2 niños. Le quitaron a la niña y solo se quedó con el varón. El varón ya estaba reconocido, pero le colocaron los apellidos de ellos. O sea que el niño aparecía con 4 apellidos y 4 nombres. Pero él hizo un reconocimiento de nombres, así me dijo él, ¿verdad? Y ahora la pregunta es, ¿tienen derecho los hijos a poder usar los 4 apellidos o solo 2? Es que ahí tiene, bueno, 4 apellidos. No puede haber. No. Pongámosle, le doy el ejemplo. Se llamaba Carlos Pérez García y le colocaron, póngale José Morales Méndez. O sea, le cambiaron así completamente. Entonces, en la partida nacional, en la partida original está con los nombres de sus verdaderos papás. Por supuesto. Y en la cédula y en todo lo que tenía él, aparecía ya con los segundos apellidos y los otros 2 nombres. Era un relajito. Eso es cambio de nombre y lo pudo hacer a través de sus representantes legales, que era menor de edad. En esta oportunidad era el que ejerciera la patria potestad, pero es cambio de nombre. De nombre, no es que pueda utilizar los 4 apellidos y los 4 en cualquier lugar, el nombre se compone de nombre propio y nombre patronímico. El patronímico es los 2 apellidos de los padres o los 2 apellidos de la madre o solo un apellido. Y después... Pero, licenciado, perdón que lo interrumpa, cuando él falleció, a la hora de que se hicieron los trámites, aparecía con los nombres de sus verdaderos papás. Y en la cédula aparecía con los nombres de los otros papás. Entonces fue un relajo horrible. No, por eso es que se tiene que inscribir, como dice la licenciada, el cambio de nombre. Y aquí está en el código. Tiene que ser inscrito en la hoja de vida, pues. En la partida de nacimiento, ahí va toda lo que le va pasando a uno, desde que nació hasta que cumplió 18 años, con quien se casó, no le ponen a uno cómo le fue, sino que se quedó divorciado, se disolvió el matrimonio. Y todo eso que le pasa debe de quedar ahí. Cambio de nombre, todo. Ya, la pregunta es, a la hora de que los hijos de este señor quieran usar los apellidos originales de sus abuelos paternos, ¿pueden ellos utilizarlos o no se puede? Sí, con un reconocimiento del nombre. Es que no hay, María Elena, no hay reconocimiento de nombre. Lo acabamos de ver. Ya se ha leído el artículo 5 en repetidas ocasiones y el 4, ¿verdad? Entonces, reconocimiento de nombre no hay. Lo que hay es cambio de nombre e identificación de persona. Eso es lo que hay. Ahora, los apellidos, dependiendo cómo fue que los inscribieron, y si ellos quieren usar los apellidos anteriores, entonces ellos que se hagan el cambio de nombre o la identificación de personas, si es que los van a usar constante y públicamente.
Bueno, sí, esa era la duda. Muchas gracias, licenciado. Todo hay que legalizarlo. Y quítese ya esa palabra reconocimiento de nombre, porque eso no existe. María Está bien, Elena licenciado. García Solórzano. María Elena. Sí, licenciada, ya, gracias, muy amable. Sí, Harold Gómez. Sí, de nuevo yo, perdone. Y después, permítame, Harold, ahí, por favor, sea breve, porque Judith Hurtado también está preguntando y ya va a terminar el periodo. Sí, es breve. Solo tengo una consulta. Fíjese que, bueno, pues mis papás se separaron. Entonces mi mamá pues tuvo otros hijos. La cuestión está de que, haga cuenta que ella con los señores que tuvo, digamos, a los niños, no los pudo registrar con el apellido paterno. O sea, de ellos, pues, porque en el RANAM le dijeron de que estaba casada y que no podía, entonces solo registró los apellidos de ella. Entonces mi consulta ¿es eso cierto o no, verdad? Pero ya sufrió modificación, ahora ya se pueden reconocer los hijos de una mujer casada con diferentes personas. Excelente, muchas gracias. Solo eso era. Judith Hurtado. Sí. Buenas noches, licenciados. Una consulta. Dice que mi tía tuvo una hija. Cuando la fueron a inscribir, no recuerdo si fue ella o fue mi abuelo, cuando la fueron a inscribir al RENAP, le preguntaron a ella sus apellidos y ella, si no estoy mal, el que la fue a inscribir, le dio los apellidos propios. Entonces sí, la niña sale, o el apellido de mi tía era Orozco García. Y entonces, pero como el papá no la reconoció, ¿verdad? Entonces sale como hermana de mi tía. ¿Qué procedería ahí? Ya leyó su artículo 4, eso ya se lo leyó el doctor, la última parte del primer párrafo, del 4. Léalo, Judith. Judith. Dice, en el caso de los menores ya inscritos en el registro civil, solo con un apellido de la madre o quien ejerza la patria potestad, podría acudir nuevamente a dicho registro a ampliar la inscripción correspondiente para inscribir los dos apellidos. Ahí está. Darío López. Buenas noches, licenciada y licenciado, qué gusto saludarles. Perdonen que yo tal vez me voy a salir un poco de las consultas de lo que se está tocando ahorita. Más que todo es que yo venía en camino conduciendo y ahorita ya me paré en un lugar, licenciada, y oí que usted dejó investigar del tema de las personalidades, perdón, se me fue ahorita. Persona jurídica. Correcto, perdonen, personas jurídicas. Pero esa investigación, licenciados, ¿es para nuestro estudio o se las tenemos que presentar a ustedes de alguna forma? Disculpen. Solo para su estudio y es motivo de evaluación porque está dentro de los temas a cubrir para el primer parcial. Así es. Muy claro, licenciado, muchas gracias. Para servirle. Joel Ceballos, última Mucho pregunta. gusto, licenciada y licenciado. Solo una pregunta. ¿El tema a investigar es persona colectiva? Persona colectiva o jurídica o moral. Eso es lo que hay en una diapositiva que les puse. Hay personas individual o natural y persona colectiva, moral o social. Gracias. Bueno, compañeros, entonces nos vemos en la próxima clase. Tengan feliz noche. Feliz noche a todos. Buenas noches, licenciados, que descansen. Gracias, igualmente. Muchas gracias, licenciados. Feliz noche.